vamos a aprender cómo dibujar un isométrico, un plano isométrico, un respectivo spool corto. Como podrán ver, en este formato tiene el norte, sur, este, oeste, tiene un listado de materiales para colocar los materiales que tenemos. Nuestro formato está lleno, está para ser llenado con la información necesaria para poder darlo al taller, y hacemos una circunferencia para ubicarnos en el espacio modelo. Este espacio modelo, ustedes saben que es infinito, entonces para saber dónde estamos, para luego colocar ahí esta información. Aquí tienen un isométrico donde está bastante determinado para que puedan verlo y así ustedes puedan detallar toda la información necesaria. Pues vamos a parámetros para cambiar el cursor de, nuestra pantalla. Así lo pueden cambiar en parámetros, lo pueden poner tanto 2D como en isometría. Como pueden ver, en el isométrico con F5 lo podemos cambiar de la mejor manera y así poder posicionarnos en la cara que vamos a trabajar. En esta cara, en la otra cara. Recuerden, F5 para posicionarnos en la cara que vamos a trabajar. La línea que está de color verde, por supuesto, que es nuestra cañería con que vamos a desarrollar todo nuestro trabajo. Bueno, eliminamos la circunferencia donde no habíamos partido para ubicarnos en el espacio modelo, porque bueno, vamos a comenzar allí. Y recuerden que este AutoCAD es un AutoCAD español, por si acaso le interesa. Y bueno, le damos F8 para el orto, para poner nuestras líneas o la desconstrucción de nuestra cañería totalmente recta a los ángulos que necesitamos. Entonces, comenzamos proyectando estas líneas. Recuerden F5 para alinear o direccionar nuestra tubería. Fue en la parte inferior, arrancamos hacia el este, después hacia arriba, hacia el norte, hacia el este, después hacia abajo y después hacia el norte. ¿Sí? Acá vamos a proyectar nuestros codos. Esta vez vamos a trabajar con un spool soldable. En este caso va a ser nuestro accesorio, un codo que es socket weld, o sea, un codo soldable. Y vamos a dibujar un helicoidal que va a representar nuestros puntos de soldadura. Es muy importante que en el plano sea referenciado el tipo de conexión que se va a realizar. Puede ser una conexión roscada, a tope, soldable. Pero en este caso vamos a hacer una conexión soldable y vamos a dibujar los puntos de soldadura para que se pueda ver exactamente de la mejor manera en nuestro formato. Entonces, por ende, aquí le estoy haciendo referencia con el isométrico teniano al lado para guiarnos cómo ustedes pueden hacer los puntos de soldadura con círculos helicoidal, pero que sean isométricos, y eso nos da una dirección muy bonita que va a quedar nuestro dibujo. Y ahora lo que vamos a hacer es los hash o sombreado. Recuerden que estamos en AutoCAD español, para darle la calidad de los puntos de soldadura que va a tener nuestro accesorio, nuestro codo soldable. Y recuerden, la posición que deseamos para poder crear los accesorios es muy importante. Estén pendientes en F5 y recuerden L, Enter, más I de isometría, más F5, que va a cambiar la posición de nuestro dibujo para poder referenciarlo. Y recuerden, esta es la primera parte de este dibujo. Luego vamos a continuar con otra parte más para que ustedes puedan ver mejor.